Le ha ido bien, pero no ha bajado la inflación. Eso también se lo va a atacar Trump. Sí, Bueno, Rosita, estamos al aire. Adelante, Rosita. ay, qué pena. Bueno, muy buenas tardes para todos y muy especialmente para los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, así como a todos los verdaderos queridos amigos, porque no todos lo son en las redes sociales. Algunos están solamente en plan de escuchar y trasladar nuestros conceptos para otro lado. Pero eso no importa. Ojalá que toda la gente aprenda realmente lo importante que es tener una mentalidad de estadistas, de tener estructura política, saber cuál es la Ah, problemática del país y cuáles son las posibles soluciones. El día de hoy tenemos una sesión, ya la número 34 del conocimiento que estamos adquiriendo de la Constitución política a través de las conferencias del señor coronel Diego León Caicedo Muñoz, abogado y docente constitucionalista. Y realmente, pues en este momento sí que necesitamos consolidar esos conocimientos y creo que más importante es saber qué tenemos que hacer para salvaguardar esas normas tan precisas que están tratando de echar a la caneca. Bueno, entonces, eh, nuestro coronel Caicedo Muñoz no necesita presentación. Simplemente quiero darle la palabra a nuestro presidente, el señor coronel Villamarín, para que también le dé la bienvenida. Adelante, mi coronel Villamarín. Muchas gracias, Rosita, muy amable por la presentación. Como siempre, le damos la bienvenida a mi coronel Diego León Caicedo Muñoz, abogado constitucionalista y conocedor perfectamente de la problemática del país, con mucha visión y mucha experiencia frente a estas situaciones difíciles que vive Colombia. Ha venido haciéndonos una serie de ejercicios académicos y nos ha ayudado muchísimo a entender la estructura del Estado, a entender nuestra responsabilidad como colombianos frente a la Constitución y las leyes y a entender los límites que tenemos todos los colombianos dentro de esa carta, no fundacional, pero sí la carta política que nos traza el rumbo. Por lo tanto, el día de hoy seguiremos con este avance. El señor coronel Caicedo trae una serie de ayudas y una serie de explicaciones que nos ilustran y nos complementan lo que conocemos y nos aclaran lo que no sabemos o tenemos dudas. Pues mi coronel Caicedo, usted ya conoce el auditorio, lo mismo quienes nos siguen en las redes ya saben de su trabajo y están muy atentos a este ejercicio académico. Bienvenido y adelante. Bueno, mi coronel Villamarín, buenas noches. Muchas gracias para usted y para la ingeniera Rosita por la presentación. Y muchas gracias a todas las personas que se encuentran en este momento en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con la sesión número 34 del análisis de la Constitución Política de Colombia. Hoy nosotros estamos eh, ingresando al título 7 de la Constitución Política de Colombia, que es el de la rama ejecutiva. Este título o esta rama, pues es bien conocida por la mayoría de los asistentes que están aquí en esta aula virtual, pues porque la mayoría trabajamos en ella durante muchísimos, muchísimos años en la fuerza pública, que hace parte de la rama ejecutiva. Entonces, hemos venido evacuando el análisis de la Constitución con su preámbulo, sus principios constitucionales, su parte dogmática en relación con los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Miramos los mecanismos de participación ciudadana, iniciamos con la estructura del Estado y iniciamos con la rama legislativa la semana anterior y hoy nos corresponde
el título número 7, que es de la rama ejecutiva. Este título tiene 8 capítulos. El primer capítulo está relacionado con el presidente de la República. El segundo capítulo está relacionado con el gobierno nacional. El tercero, y hablo de gobierno nacional porque la Constitución política tiene una parte para lo que son las entidades territoriales. Entonces, en ese acápite nosotros vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la descentralización administrativa. Entonces, capítulo 2 del Gobierno Nacional, capítulo 3 del Vicepresidente de la República, el capítulo 4 de los ministros y directores de departamentos administrativos, el capítulo 5 de la función administrativa, el capítulo 6 de los estados de excepción, capítulo 7 de la fuerza pública y el capítulo 8 de las relaciones internacionales. Esto es lo que comprende el capítulo 7 de la rama ejecutiva. El primero, que nosotros tenemos el capítulo 1, que es el relacionado con el presidente de la República. El presidente de la República, y esto está, digamos, en boga en estos tiempos, o de que empezó esta presidencia, porque hay fuertes críticas, porque realmente está haciendo lo contrario, simboliza la unidad nacional y a jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Ese tema que es bien interesante, que simboliza la unidad nacional, es que el presidente, como nosotros tenemos un régimen presidencial, eh, nosotros, digamos, centramos en el presidente de la República, digamos, tres funciones que son bien importantes y que lo vamos a ver más adelante, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Pero obviamente el presidente de la República es elegido popularmente para un periodo de 4 años y es elegido por el pueblo eh, por un sistema democrático. Es decir, en el momento de la elección, el presidente no gobierna para quienes votaron por él, sino gobierna para todos los colombianos. En ese orden de idea es la representación de lo que es la unidad nacional. Como administrador de este Estado colombiano, le corresponde canalizar todos los problemas en el orden administrativo, en el orden político y establecer una verdadera integración para sacar adelante las necesidades del país. Y eso es lo que se refiere el símbolo de la unidad nacional. Eso es lo que representa la unidad nacional. Es decir, sacar adelante dentro del contexto ese grande que nosotros tenemos de concepto de Estado, que lo primero es la seguridad y lo segundo es la satisfacción de las necesidades, canalizar todos estos inconvenientes, esos problemas, pero sobre todo escuchar a todos los sectores eh, de la sociedad, en el aspecto empresarial, en el aspecto académico, en el aspecto social, en las diferentes áreas de la sociedad, para con esto llevar ante el Congreso normas que puedan sacar adelante los problemas que tiene el país. Y después de eso, esta persona se obliga con todos los colombianos a cumplir los derechos y las libertades que se encuentran en la Constitución Política de Colombia. Como lo vamos a ver y es bien conocido de todos ustedes, pues el presidente tiene un fuero especial. Y ese fuero especial significa que los delitos cometidos durante su mandato son conocidos en primera instancia por una comisión de acusación, como lo vimos la vez pasada de la Cámara de Representantes, ante el Senado de la República y luego, si es un delito trascendental, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que en una posible asamblea constituyente o una reforma constitucional que se haga no bajo los parámetros de la polarización, uno de los primeros puntos a analizar es precisamente el conocimiento del fuero especial del presidente de la República para que lo haga a través de una magistratura de magistrados con estirpe profesional y con estirpe y conocimientos jurídicos en la materia. Bueno, entonces, el presidente de la República nosotros tenemos en los artículos que corresponden del 189, específicamente el 189, en adelante, que al presidente
cumple unas funciones bien interesantes como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa. Nosotros tenemos un régimen presidencialista o presidencial, como se llama en otras ocasiones, que es muy particular de los países latinoamericanos, de Estados Unidos y africanos. En la mayoría de los países europeos, dentro del sistema democrático, opera un sistema de gobierno parlamentario en donde se hacen unas solas elecciones, se escogen a los congresistas, parlamentarios o diputados, como se llamen, y estos mismos congresistas, el que ocupe el primer escaño, nombra a el jefe de gobierno. Entonces, eso depende de las estructuras que tenga cada estado, y en algunas existen algunas monarquías constitucionales o parlamentarias, en donde el jefe de estado es el rey, como en muchos de los países europeos, y el jefe de gobierno viene siendo el primer ministro o canciller o ministro presidente como tal, y ese parlamento es el que está en la capacidad de remover a ese primer ministro. Diferente a los países como el nuestro, que tienen un sistema de gobierno presidencial en donde el presidente es elegido en un sistema de votación totalmente diferente a la del Parlamento, a la del Congreso, y en cabeza de este presidente están esas tres importantes funciones: el de ser jefe de Estado, el de ser jefe de gobierno y el de ser suprema autoridad administrativa. ¿Cómo lo ejercen en el régimen parlamentario o en el sistema de gobierno parlamentario los primeros ministros o cancilleres o ministros presidentes, como lo llaman, que siempre van a realizar la actividad de jefes de gobierno y de suprema autoridad administrativa como tal? En el caso nuestro, el jefe de Estado no significa que sea jefe de los demás órganos del poder público. Significa que cumple unas funciones específicas, y ellas son dirigir las relaciones internacionales. Entonces le corresponde al presidente de Colombia dirigir todo el engranaje de la diplomacia a nivel internacional, nombrar los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Entre otras, esas son las funciones de jefe de Estado. Y nosotros tenemos que tener, como siempre, que las normas siempre se hacen porque surgen una necesidad. Y en este gobierno en particular ha surgido una necesidad y que es de mucho cuidado. Es decir, en una posible, digamos, reforma a la Constitución se debe tener en cuenta, porque el presidente como jefe de Estado tiene la capacidad de romper relaciones con un gobierno. Y eso tiene unas consecuencias inmensas en el plano económico, en el plano empresarial, comercial, en el plano de lo que es el manejo de la defensa del Estado. Como lo acabamos de ver con el rompimiento de las relaciones, que entre otras cosas no se ha formalizado aún, con Israel. Entonces, en algunos países esa facultad la tiene el presidente, pero sometida al escrutinio del Parlamento o del Congreso de la República. Entonces, esas son, digamos, unas atribuciones, unas funciones muy amplias que tiene el presidente, pero los presidentes tienen que ser ecuánimes y muy centrados, siempre mirando, digamos, las consecuencias que acarrea una decisión tan delicada como estas. Entonces, en términos generales, el presidente maneja de Colombia las relaciones internacionales y por ende es el que nombra los diplomáticos, los agentes diplomáticos, los embajadores, los cónsules, maneja todo lo que es la relación de tipo comercial, la relación en materia de defensa, y cuando se realizan convenios es la primera persona que hace el acercamiento, que se reúne, pero el aval último lo da el Congreso de la República bajo el análisis que haga la Corte Constitucional. Como jefe de gobierno, ¿qué le corresponde al presidente de la República? Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Entonces, como jefe de gobierno, tiene una cabeza, tiene una estructura para poder gobernar
y poder desarrollar las actividades administrativas que le corresponde y de relaciones diplomáticas, y para eso la misma Constitución le da esa potestad a través del desarrollo que hace el legislador con las leyes para nombrar los ministros. Y por supuesto más adelante vamos a ver que no es potestad del presidente crear ministerios, sino esa potestad es legislativa del Congreso de la República, quien crea los ministerios y establece la estructura como tal, o en ocasiones le da la facultad al presidente para que haga esa estructura misma. Segundo, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como un comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Y en ese orden de ideas, como comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cumple un papel bien interesante en el manejo del orden público, y por eso es que se impone ante los mandatarios regionales, llámese departamentales o municipales, en el manejo del orden público. Siempre va a estar como cabeza, y él es el que va a tomar las decisiones en ese ámbito. Y por supuesto, al ser el comandante en jefe, es la máxima autoridad de policía en el aspecto de la rama ejecutiva. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, y como dije anteriormente, como cabeza visible en el plano nacional, está por encima de los mandatarios territoriales en este aspecto, más no en el aspecto que vamos a ver más adelante, que es el manejo administrativo. Sancionar las leyes, y es al presidente. Una vez profiere el Congreso de la República la norma denominada ley, es el presidente a quien le corresponde sancionarla, y lo vimos en la sesión pasada, cuando hablamos de la rama legislativa, que el presidente la puede objetar y que existe una ley que lo desarrolla y que determina los pasos para ello. Entre otras cosas, y por último, tenemos ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Entonces, en ese orden de ideas, en la jerarquía de las normas, nosotros tenemos la Constitución, tenemos el constituyente secundario, que es el Congreso, que elabora las normas denominadas leyes cuando existe la necesidad, y es al presidente de la República como jefe de gobierno quien tiene la potestad de reglamentar esas leyes emanadas del Congreso de la República a través de decretos y de resoluciones. Entonces, eso le corresponde al presidente de la República, inclusive en los temas de conceptos de policía, como es el poder y como es la función de policía. En el plano o en la función como suprema autoridad administrativa, le corresponde nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales, que lo vamos a ver más adelante cuáles son esos establecimientos públicos. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. Quizás este es una de las funciones más importantes que tiene un presidente en cualquier nación, que es la de administrar los recursos del erario y administrarlos de la manera más efectiva para poder garantizar, primero, la seguridad y segundo, la satisfacción de las necesidades. Y por eso tiene una potestad muy grande en el manejo de todas las instituciones y de las personas que tiene a su cargo para poder administrar de manera adecuada, consolidada y sobre todo de manera transparente, que es lo que no ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos por el tema de la corrupción. Y quizás este es el punto más débil también que tienen los países latinoamericanos, que es el manejo de la plata, y de ellos se pegan los congresos para el tema de proferir las leyes, y tenemos un escándalo en este momento a nivel nacional precisamente por la utilización de estos recursos para transferirlos de manera personal y con interés personal a congresistas para que aprueben leyes que en últimas no van a favorecer ni siquiera al pueblo colombiano, sino los intereses particulares. Tenemos como tercero ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, que es otra de las funciones bien interesantes y bien importantes
de que la sociedad colombiana reciba unos adecuados servicios públicos, llámese en comunicaciones, llámese en educación, llámese en salud, etcétera, etcétera. Y para ello, como lo vamos a ver más adelante, también tiene la facultad el Estado colombiano de transferir esta potestad, pero bajo el control y la regulación del Estado colombiano en las empresas particulares y las empresas privadas. Cuarto, celebrar los contratos que le corresponde con sujeción a la Constitución y la ley. Entonces, para ello, tiene un engranaje institucional, tiene unos altos dignatarios que regentan ministerios, departamentos administrativos, empresas industriales y comerciales del Estado, etcétera, para la firma de los respectivos contratos y, por lo tanto, se hacen responsables ante los organismos de control y ante las autoridades judiciales por el mal manejo. Por último, entre otras cosas, tenemos organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, que es el meollo del asunto actual, en donde nosotros tenemos unos parámetros en materia económica de hacienda pública, con un control ejercido como órgano independiente por el Banco de la República, bajo unos parámetros de regla fiscal, en el entendido de que toda sociedad y las instituciones viven de los impuestos que le cobran a sus ciudadanos, de las empresas industriales de sociedades de economía mixta que tiene el Estado, pero sobre todo de los préstamos que hace a la banca internacional. Del presidente de la República seguimos con el mismo tema, y el presidente es elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se procede a una segunda vuelta, muy conocido por todos ustedes. Cuando el presidente de la República se traslada a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, nombra a un ministro delegatario para que ejerza las funciones que éste delegue. Y aquí hay que tener una gran claridad en el entendido de que esta función la cumple es un ministro delegatario y no la cumple el vicepresidente, como lo vamos a ver más adelante, que son cuando se ausenta temporalmente o de manera definitiva, y ahí es donde viene el reemplazo del presidente. Cuando el presidente está ejerciendo sus funciones, las puede ejercer en el territorio colombiano o las puede ejercer como jefe de Estado que maneja las relaciones internacionales desde otro país. Simple y llanamente nombra a un ministro delegatario con unas funciones que él le delegue, por eso se llama delegatario, mientras él se ausente y está por fuera, para que lo haga aquí en territorio colombiano. Pero él no se aparta en ese momento como presidente de la República, sigue siendo presidente de la República. Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. No más, así de sencillo. Esas son las únicas exigencias. No podrá ser elegido presidente quien no hubiera ejercido este cargo anteriormente. Y con esto se acaba la famosa frase del cambio del articulito que se hizo en el gobierno del presidente Uribe y que se volvió a cortar en el gobierno del presidente Santos. Entonces, no hay reelección, entonces, por lo tanto, no puede ser elegido quien haya sido presidente, que ese es como se embotan los presidentes de poder cuando llegan y quieren ser reelegidos cambiando un articulito. Son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo declarados estos dos últimos por el Senado de la República. Y es ahí donde viene el vicepresidente a reemplazar al presidente de la República, siempre y cuando ocurran estas circunstancias que acabamos de mencionar. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179 que vimos la semana pasada y que vimos, perdón, la sesión pasada y la anterior que vimos cuando incurren en delitos especialmente, entre otras, contra el erario público, contra el erario. Son faltas temporales la licencia, la enfermedad y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175. Entonces, este es el otro caso para que el vicepresidente o vicepresidenta reemplacen al presidente. Entonces, ante ausencias temporales o faltas temporales y ante faltas absolutas. Por último, el presidente de la República o quien haga sus veces será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes. El presidente con su fuero especial.
en la comisión de delitos será acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado, y eso es lo que nunca ha funcionado en Colombia. Del gobierno, entonces. Corresponde al gobierno en relación con el Congreso concurrir a la formación de las leyes presentando proyectos por intermedio de los ministros. Entonces, el presidente como cabeza tiene unos brazos, unas extensiones que se llaman los ministerios y los departamentos administrativos, que es, quienes son los encargados de presentar ante el Congreso de la República los proyectos de ley que se requieran para sacar adelante su plan de gobierno, pero sobre todo cuando ya se materializa su plan de desarrollo. Entonces, es ahí en donde participa como ese jefe de gobierno presentando esas leyes ante el Congreso de la República, y por eso vemos a los ministros de los respectivos ramos, dependiendo de la actividad, y siempre acompañado del ministro de la Política, que es el ministro del Interior. Convocar a sesiones extraordinarias. Entonces, esa es una potestad y una facultad del gobierno que lo hacen todos los presidentes, y en ese orden de ideas tiene una prioridad para que esas secciones, cuando se salen de lo ordinario, como lo vimos la vez pasada, de esa legislatura, lo puedan hacer en los tiempos que no están contemplados, es decir, en el periodo que corresponde al 20 de junio al 20 de julio, en el periodo que corresponde al 16 de diciembre al 17 de febrero, porque se necesitan o se requieren eh, algunas normas que se consideran importantes o finiquitarlas. Presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 150, que es lo primero que hace un presidente, que es la materialización de su plan de gobierno, pero primero de acuerdo con la norma, lo que hace el presidente, y si nos vamos a nivel territorial también lo hacen los alcaldes y los gobernadores, es ir hacia la población, presentar su plan de gobierno, presentar sus intenciones, escuchar a la población y luego ir ante el Congreso de la República para cristalizarlo a través de una ley que se llama el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones para los 4 años de su mandato. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos, que con base en el plan de desarrollo lo hace anualmente para los gastos que tienen que ver con la administración del erario, pero sujeto a los parámetros de regla fiscal y otros que existen eh, para que el presupuesto alcance y no se desvíe a intereses personales. Corresponde al gobierno en relación con la rama judicial. Prestar a los funcionarios judiciales con arreglo a las leyes los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. Como bien es sabido, la Policía Nacional, entre sus facultades que tiene la preventiva, pero también tiene la de la colaboración a la rama judicial a través de la función de policía judicial. Entonces, esto se lo facilita a la rama judicial, específicamente a la Fiscalía General de la Nación, pero también a los jueces y a los altos tribunales. Conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso, estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto a los particulares, especialmente en desmovilizaciones con grupos al margen de la ley, grupos subversivos, en donde no tengan nada que ver con delitos de lesa humanidad. Y vamos con el tema del capítulo 3 del vicepresidente. El vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y la misma fórmula con el presidente de la República. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo en la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario, que fue lo que nosotros vimos en la ayuda anterior, que eso le corresponde a cualquiera de los ministros mientras el presidente sea ausente, pero no dejando sus funciones como presidente, y esto lo hace
en el tema de jefe de Estado en las relaciones diplomáticas cuando sale del país. En ese orden de ideas no lo hace el vicepresidente. Se han generado muchas polémicas en torno a la figura del vicepresidente, que no sirve para nada, inclusive hasta los mismos vicepresidentes cuando salen, y ya lo han manifestado los vicepresidentes, que esa figura no sirve absolutamente para nada, que es mejor dejar la figura de el ministro delegatario, etcétera. Entre otras cosas, en un gobierno hubo una pelea tremenda entre un vicepresidente y un presidente, y generalmente terminan relegándolo a funciones de ministerios o temas de derechos humanos, como ocurrió en un gobierno. Entonces, el actual gobierno está haciendo con la nueva cartera que se creó en el Ministerio de la Igualdad como tal. Entonces, de eso hay una polémica bastante grande, si es efectivo o no es efectivo la figura del vicepresidente en Colombia. A falta del vicepresidente, cuando estuviera ejerciendo la presidencia, esta será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. Obviamente, si el vicepresidente en temas de faltas temporales, no absolutas, porque ya sería el presidente, entonces cuando salga a cumplir las funciones de jefe de Estado, entonces lo hará un ministro delegatario. Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades para ser presidente de la República. Lo que acabamos de ver, colombiano de nacimiento, mayor de 30 años, etc. Y ciudadano en ejercicio. En caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso elegirá su reemplazo, muerte, renuncia, incapacidad física o permanente. Entonces, procede el Congreso de la República a nombrar el vicepresidente. Capítulo 4. Ministros y directores de departamentos administrativos. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante de la Cámara. Nosotros miramos, para ser representante de la Cámara solamente necesita ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 25 años. Generalmente, cuando se establece a través de la ley la estructura de los ministerios, ahí se establecen las características y las cualidades para ser ministro. Por eso en el 2019 rondó en el Congreso de la República un acto administrativo para dejar en la Constitución plasmada cuáles son los requisitos que se requieren para llegar a ser un ministro, dependiendo de la rama que se esté generando. Entonces, por ahí estuve yo leyendo en su oportunidad ese proyecto de ley, y dependiendo de la cartera respectiva, estaban las exigencias de ser profesional, por ejemplo, en el caso de ser ministro de Salud, que pertenece a la rama de esta área de la salud, en medicina, o por ejemplo, la tan sonado Ministerio de Minas y Energía, en donde nombraron una filósofa que no tenía, digamos, las eh, mínimos conocimientos y experiencia en este tema, y lo que hacen a través de decreto es ubicarlos y cambiarlos para poder ubicar a las personas adeptas al presidente de turno. Entonces, ahí sí se hace necesario esa reforma constitucional para que quede incluido en la Constitución. Segundo, los ministros en relación con el Congreso son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atiende las citaciones que aquellas les hagan y toman parte de los debates directamente o por conducto de los viceministros, que eso fue lo que mencionamos anteriormente. Y el número de nominación y orden de presidencia de los ministerios y departamentos de administración serán determinados por ley, por el legislador, por el Congreso de la República. Nunca es potestad de un presidente de la República crear ministerios a mutuo propio, porque no se lo concede la Constitución política, y esa facultad se la transfiere al legislador, al Congreso de la República. Capítulo 5 de la función administrativa. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y la desconcentración de funciones. Situación que no se nota. No se nota en las instituciones que cumplen actividades públicas administrativas, porque el principio de la moralidad como que nunca se ve, la ética nunca se ve, el principio de la celeridad menos, y
en temas de desconcentración muy poco se ve. Entonces, son principios que están, como lo vimos en su respectiva capítulo y título de la función pública cuando lo empezamos a ver, lo importante y de lo interesante que es de que haya una celeridad en los procesos, de que haya una moralidad, de que haya una ética y unos principios que no lleguen a ser parte de lo que denomina la ley del vivo y del cuarto de hora, que es lo que muchos funcionarios del sector público llevan siempre en la mente. Yo voy a estar ese un momentico y ese cuarto de hora tenemos que aprovechar. Entonces, de esto sí es lo que se tienen que encargar eh, los órganos de control y la rama judicial, que ha sido endeble en el cumplimiento de sus obligaciones. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorización de esta con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Entonces vamos a la última ayuda, vamos a ver que dentro de la estructura, en el orden nacional, están los departamentos administrativos, los ministerios, departamentos administrativos, y de ahí se desprenden unas entidades del orden descentralizado, y eso también, esa potestad también le corresponde al legislador, al Congreso de la República. Dice que la potestad está muy limitada al presidente de la República, que solo se limita a cumplir lo que la ley y la Constitución le establece. Es decir, él a mutuo propio lo único que puede hacer es actos administrativos para desarrollar la Constitución y la ley y nada más. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las concepciones que señale la ley y hay varios parámetros normativos que establecen en qué momento lo pueden hacer, como en el caso de los servicios públicos. Capítulo 6, y entramos a los estados de excepción. Son tres estados de excepción, que es el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica y ecológica. En el primero, en el estado de guerra exterior, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Pero, y ahí viene el pero, porque siempre hay una condición. La declaración del estado de guerra exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra. Es decir, que era lo que yo decía en el caso amplio y abierto que hay para romper relaciones con un Estado, que debería ocurrir lo mismo en un debate y en un consenso político dentro del seno del constituyente secundario. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, sigue funcionando común y corriente. Los decretos legislativos que dicta el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra. Es decir, en el momento en que se declare el estado de guerra, le dan unas facultades extraordinarias y por eso se llaman estados de excepción, donde el presidente cumple una función legisladora para mitigar la situación que se está presentando en ese momento, que es una guerra exterior, y profiere esos decretos que tienen una fuerza de ley y todo lo que enmarque fuera de este estado de excepción, pues se suspenden por ser incompatibles para poder conjurar la guerra. Estado de conmoción interior, y eso especialmente en países como el nuestro, como Colombia, que tenemos un conflicto desde hace muchos años, un conflicto interno. Entonces, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurado mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella, por término no mayor a 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos más. Entonces, nosotros vemos ahí que se extiende hasta 180 días, 3 periodos de 90 días, 270 días, y el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. En eso somos duchos y en eso gobiernos anteriores se caracterizaron por la misma situación del conflicto interno en
declarar o acudir a este estado de sección de conmoción interior, y lo hizo mucho en el gobierno del presidente Uribe, digamos, para mitigar la problemática de orden público que se estaba presentando en el territorio colombiano. Disposiciones sobre los dos anteriores, sobre el estado de guerra y sobre el estado de conmoción interior. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa con la situación de la declaratoria del estado de excepción. Y en ese orden de ideas recuerdo que en uno de los estados de conmoción interior incluyeron unos temas diferentes y vamos a ver más adelante que esto lo revisa la Corte Constitucional y se lo echaron para atrás a un presidente. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales en ninguno de los casos anteriores, ni de guerra exterior, ni en el caso de conmoción interior. Los derechos humanos se pueden soslayar, ni las libertades y los derechos constitucionales. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Todas las instituciones y el sistema de pesos y contrapesos sigue funcionando normalmente. Por último, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de sus facultades a que se refieren los artículos anteriores para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si no lo hacen, la Corte se lo arroga inmediatamente por derecho propio y los analiza si están conformes a la Constitución política, que no se violen los derechos de las personas, que no se viole el sistema de pesos y contrapesos y que ese estado de excepción se circunscriba a lo cual el presidente solicitó ante el Senado de la República. Por último, tenemos el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 202 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso. 30 días, muy diferente al estado de conmoción interior, que es de 90, que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario. De esto también, pues, por obvias razones, por ser una zona tropical, porque no tenemos los mecanismos apropiados para atender este tipo de situaciones particulares y de calamidades públicas, han existido varios estados de emergencia económica, social y económica, y entre otras cosas, a un presidente, la Corte Constitucional le echó para atrás un estado de emergencia económica, social y ecológica. De la fuerza pública, esto casi que lo pasamos por encima porque la mayoría de los que están presentes pertenecimos a la fuerza pública, que obviamente, como dice la Constitución, está dividida en fuerzas militares y la Policía Nacional. Las fuerzas militares están compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Vamos a ver un tema muy especial que es el de la Policía Nacional, que está dentro de la fuerza pública. Y en ese orden de ideas, digamos, en algunos países, ya como Colombia, por el conflicto que se vive, Colombia, sus policías pertenecen a un régimen especial. Por eso la pregunta que la sociedad, inclusive hasta mismos militares y policías, se hacen. ¿La Policía Nacional de Colombia es militar o civil? Entonces la respuesta es, aquí está, ninguna de las dos. Y está aquí, porque es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Y resulta que la naturaleza civil significa que está conformada, organizada para mantener las condiciones de convivencia pacífica, es decir, para las condiciones de paz. Eso es lo que significa la naturaleza civil. Y no es civil porque la Policía Nacional, o sea, la primera diferencia con lo militar es esa, porque está organizada, estructurada para mantener la convivencia pacífica de las condiciones de paz. Esa es la gran diferencia y por eso no es militar. Y no es civil porque tiene un régimen especial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los tanto policías como militares no pueden ejercer el libre ejercicio del sufragio, no pueden ejercer política, tienen una jurisdicción especial,
con delitos especiales. Entonces, eso lo hace diferente de un ciudadano común y corriente. Entonces, se le restringen derechos iguales que los militares a los policías. Entonces, no es ni militar ni civil, sino que pertenece como cuerpo armado a un régimen especial por las características de la problemática y el conflicto social colombiano. Y por eso decía un presidente que cada sociedad tiene la policía que se merece. Está a cargo de la nación y el fin es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y ahí está la razón de ser de la naturaleza civil de la Policía Nacional. En ese orden de ideas, en materia de derechos de policía, nosotros tenemos unos tres conceptos bien importantes que lo conocen muy bien los oficiales o suboficiales que en este momento están presentes de la Reserva Policial, que es el poder, la función y la actividad de policía. Netamente perteneciente a lo que significa lo que es policía administrativa. Y en ese orden de ideas, el poder de policía implica la competencia para expedir normas de carácter general que regule el comportamiento ciudadano. Y en ese orden de ideas, valga la redundancia, ese poder de policía, por regla general, lo tiene el Congreso de la República, quien expide las leyes para el mantenimiento de la convivencia pacífica en todos sus ámbitos, inclusive hasta en el tema de la salud. En los diferentes aspectos tiene el poder de policía. Y excepcionalmente los tiene el presidente, las asambleas y los consejos municipales. La función, mediante la función de policía se expiden actos jurídicos particulares y concretos con la misma finalidad. Entonces, si el Congreso tiene el poder de proferir la ley, las autoridades administrativas y máximas autoridades de policía, que son los alcaldes y los gobernadores, tienen la función de darle cumplimiento a esas normas denominadas ley. Y lo hace de dos maneras. Una, directamente con la aplicación de la norma, o la otra, con un acto administrativo que lo desarrolla. Y en ese orden de ideas les doy un ejemplo. Cuando la ley de tránsito, perdón, del control del tránsito en las ciudades establece que pueden transitar motocicletas con parrilleros, pero el alcalde tiene esa autonomía para restringirla cuando existen problemáticas de convivencia pacífica y poder restringir el parrillero. Entonces lo que hace es proferir un acto administrativo, llámese decreto de resolución, que lo haga, y en ese orden de ideas está aplicando la función de policía como tal. Está aplicando. Y la otra es aplicarla directamente, cuando lo sanciona directamente. Excepcionalmente, los comandantes de estación de policía tienen función de policía cuando a través del Código de Policía y Convivencia aplican las sanciones directamente por las contravenciones. Y por último, la actividad de policía, que es el ejercicio de la actividad que se utiliza la fuerza física, material para hacer cumplir los actos expedidos en ejercicio del poder y la función de policía. Es lo que hace el policía de la vigilancia, el policía en la calle, que es hacer cumplir la ley y hacer cumplir los actos administrativos a través del ejercicio de material de la fuerza, que simple y llanamente es o con su presencia o con la utilización de las armas como monopolio de la fuerza que tiene el Estado para hacer cumplir las leyes. Capítulo 7 es seguimos con el de la fuerza pública y tiene unas limitaciones especiales que lo hacen diferente a cualquier ciudadano. La fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Por eso es que militares y policías tienen un régimen especial para pensionarse o recibir lo que denominamos nuestra asignación de retiro, precisamente por todas estas limitaciones. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Entonces, disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, traslados permanentes y sometido a un riesgo y un estrés que conlleva el mantenimiento de la seguridad y la convivencia pacífica.
tiene una jurisdicción especial, que es la justicia penal militar y policial, que conoce de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. Y por eso colocó ahí en negrilla en relación con el mismo servicio. Conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Y hago énfasis en relación con el servicio y con el mismo, porque no necesariamente el hecho de tener una orden de batalla o una orden de servicios y implica que esté cumpliendo el servicio, porque cuando tiene esa orden de batalla y de servicio, si el policía o el militar llega a delinquir o a violar los derechos humanos, se aparta de la misión constitucional como tal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y entre otras cosas, porque esta jurisdicción especial ha venido decayendo desde hace unos años hacia atrás con las reformas que se le han hecho en la misma Constitución y en las leyes. Capítulo 7, y seguimos con el de la fuerza pública, tiene el monopolio de la fuerza y de las armas. Entonces, el presidente tiene ese monopolio y tiene que hacerlo prevalecer en el territorio nacional con el empleo y el uso de la fuerza a través de sus fuerzas militares y su policía nacional. Pero también en el uso de las armas tiene el monopolio. Entonces, solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Por último, viene el tema del capítulo 8 de las relaciones internacionales. Entonces, los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito del organismo internacional. Como vimos anteriormente, en el sistema de pesos y contrapesos, si bien es cierto que el presidente tiene la facultad del manejo como jefe de Estado de las relaciones internacionales, también es cierto que tiene un control por parte del Congreso de la República, porque se debe ratificar a través de una ley, y por último, a través del sistema de contrapeso judicial, que se contextualice dentro de los parámetros de la Constitución y por eso es revisado por la Corte Constitucional. Entonces, tiene esa facultad, pero también tiene unos límites y tiene unos controles. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es un cuerpo consultivo del presidente de la República, que entre otras cosas en Colombia no sirve para nada, porque los presidentes no se pueden ver, los expresidentes, perdón, no se pueden ver uno con el otro y viven en una pelea permanente. Cada vez que se cita, entonces va uno o va dos, los más adeptos del momento, y los otros no van porque no se pueden ver. Entonces, de ahí parte las buenas relaciones dentro de la misma sociedad, de la relación que tienen los expresidentes. Bueno, por último quise hacerle este resumen, que es el contexto de la estructura, organigrama institucional de la rama ejecutiva. Entonces nosotros vemos que en primera instancia, compuesta en el orden nacional, porque vuelvo y repito, lo vamos a ver en el orden territorial. En el orden nacional, pues encabeza el presidente de la República con su vicepresidente. Entonces, los órganos principales, las instituciones principales son los ministerios y los departamentos administrativos. Estos ministerios y departamentos administrativos tienen estas instituciones. En los establecimientos públicos son muchos, entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, CREMIL o CASUR, que son establecimientos públicos adscritos, y estos se llaman adscritos al Ministerio de Defensa. Tenemos las superintendencias, que entre otras cosas pues hay muchas, como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, la misma Superintendencia de Vigilancia Privada, que es adscrita al Ministerio de Defensa, las empresas industriales y comerciales del Estado, que es una de las de mayor connotación, es Ecopetrol, de la que se derivan unos recursos bastante bollantes para la economía colombiana y para el Estado. Sociedades de economía mixta, como por ejemplo el Banco Agrario, Bancoldes, etcétera. Unidades administrativas especiales, como por ejemplo la DIAN. Empresas sociales del Estado, las famosas ESES, que están relacionadas con el tema de salud, como las EPS, y empresas de servicios públicos domiciliarios, que están, digamos, generalmente a cargo de particulares
y que esto es lo que conforma en términos generales la estructura, el organigrama de la rama ejecutiva en el orden nacional. En cuanto a actos legislativos, tenemos pues el tema en el 2004 de la reelección presidencial y también el tema de la prohibición de la reelección presidencial. Es que es curioso, uno lo coloca y el otro lo quita. La modificación de la justicia penal militar, tenemos, digamos, dos modificaciones en cuanto al tema de la reforma de la justicia penal militar y policial. En esta, pues, digamos que no tenemos muchos actos legislativos, pero en cuanto a leyes sí tenemos muchísimas. Por eso no hice una ayuda, porque, pues, cada ministerio, cada departamento administrativo, cada establecimiento, cada entidad, y hay muchísimas, muchísimas leyes que desarrollan este capítulo séptimo relacionado con la rama ejecutiva. Y con esto doy por terminado, en la hora que me corresponde, la exposición. Entonces, pues muchas gracias. Entonces, quedo pendiente de las interrogantes, inquietudes, preguntas. Mi coronel, muchas gracias. Eduardo Patiño había levantado la mano desde temprano. No sé si todavía la conserva. Si le damos la Sí, palabra coronel, entonces, correcto. adelante, por favor. Coronel Castillo, me place saludarlo. Mm, bueno, yo tendría estas dos preguntas. La primera, sobre los requisitos para llegar a ser presidente. ¿Por qué se redujeron los requisitos para llegar a ser presidente a comparación de la Constitución de 1886, que en una de las cláusulas decía no haber cometido delitos? Pero aquí, en la Constitución del 91, lo redujeron solamente a tres requisitos. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, de acuerdo a la Policía Nacional, ¿por qué la Policía Nacional no es una entidad militar? Bueno, y una tercera, que puede ser la siguiente, es la tercera pregunta, debido a en qué concepto legal y jurídico se basaron que el presidente tiene que ser el comandante jefe de las fuerzas militares. No sé si es de acuerdo al modelo estadounidense, porque uno se da cuenta que es que los presidentes viven cambiando de políticas de orden público y entonces las fuerzas militares se ven eh, comprometidas como en movimientos pendulares, como lo llamo yo, porque pueden pasar a la ofensiva, pero llega otra administración, los hace mandar a pasar a la defensiva y entonces pierdan la iniciativa en el conflicto. Y entonces eso ha sido uno de los problemas históricamente el conflicto interno. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Son esas tres preguntas? Sí, señor. Sí, correcto. Eduardo, bueno, pues muy buenas noches ya. Bueno, en cuanto a la primera, eh, pues no olvidemos que en un artículo establece, digamos, esos requisitos, pero más adelante, como yo lo mencioné, establece que también tiene unas limitaciones en materia de la comisión de delito, ¿no? Ahí lo mencioné, y están contemplados constitucionalmente. Entonces están las dos para darle respuesta. Entonces, lo que pasa es que en el primer artículo menciona un requisito especial, pero luego vienen las limitaciones eh, para llegar a ser presidente. Y obviamente, pues una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad o que delitos contra el erario, pues no lo puede hacer. Y eso está contemplado en la Constitución y está contemplado en la ley. En cuanto a su segunda pregunta, también di una explicación en relación con el tema de la Policía Nacional, y hice la pregunta precisamente dentro de la presentación de que si era civil o militar, y la respuesta ninguna de las dos. No es militar porque la policía no está estructurada y preparada para la confrontación como sí lo está la fuerza militar. La policía está estructurada y preparada para el mantenimiento de la convivencia pacífica, de las condiciones especiales que se presentan dentro de una sociedad común y corriente. Lo que pasa es que, y lo dije yo también ahí, cada sociedad tiene la policía que se merece. Entonces, nosotros inmersos dentro de un conflicto armado, como lo tenemos desde hace muchísimos años, entonces vemos que la policía muchas veces cumple papeles en donde aparenta ser militar por su componente helicópteros, armamento, y por la confrontación, grupos especiales, gaulas,
junglas, perdón, etcétera, etcétera. Y vemos que también las fuerzas militares a veces cumplen funciones que no le corresponden de policía. Entonces, pero la Constitución sí es muy clara y lo establece. La Policía Nacional es un cuerpo de naturaleza civil y que tiene un régimen especial que lo hace diferente a los ciudadanos del común por las mismas condiciones de conflicto que vive la sociedad colombiana. Quizás más adelante, en muchos años, y eso no se puede prever en 5, 6, 7, 8 años, porque eso lo determina la misma sociedad y la misma situación del país podría llegar a ser como en otros países, como en Europa, como en Australia, con una condición netamente civil, que pasará mucha agua por debajo de puente hasta que ellos se logren materializar como tal. Eh, en cuanto a la última, eso es potestad de todos los jefes de gobierno alrededor del mundo ser comandante en jefe de las tropas porque tiene esas atribuciones. Obviamente la estrategia la aplican los expertos que son los generales y los militares y generales como tal en ese aspecto y en el tema del manejo de las condiciones de convivencia pacífica a directivas y generales de lo que es la Policía Nacional en Colombia. Entonces, por eso, en todos los contextos de las instituciones alrededor del mundo, siempre está a cargo del primer ministro, de canciller, como se llaman en algunos países como Alemania, o de los presidentes en regímenes presidenciales. Gracias, coronel, muy amable. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, Eduardo. Les quiero recordar a los intervinientes que tenemos un límite de tiempo, los 2 minuticos, y cualquier cosa que se les quede, por favor, la anotan en el chat. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestra ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Mi coronel Caicedo, dos preguntas. En la parte, no sé el artículo, pero en la parte donde se dice que el presidente de la República debe presentar el plan de desarrollo, ¿qué posibilidades hay de que le metamos un poquito de tecnología, una solicitud, y quién la podría hacer, a la formulación del plan de desarrollo, obviamente a través de los expertos en planeación nacional, y también meterle un poquito de tecnología en la forma de control, porque existe en la ciencia ya no solamente los modelos matemáticos de simulación, sino la inteligencia artificial, que es otra herramienta sencillamente, y sí habría modo de ponerlo en la Constitución para que sea una cosa muy seria, la presentación del plan de desarrollo y su control. Eso es la primera. La segunda, mi coronel, acabo hace un rato de escuchar en el programa de televisión, en la otra cara de la moneda, pasaron aparte del discurso de Gustavo Petro el día del trabajo y aseguró, pero así con un énfasis total, que los únicos que pueden juzgar al presidente de la República son los miembros de la comisión de la Cámara de Representantes. Evidentemente está diciendo una mentira porque usted nos acaba de explicar cómo es el tema. Cuando un presidente está diciendo públicamente mentiras sobre lo que dice la Constitución, no se constituye eso en algún tipo de, no sé, no digamos tanto como delito, pero sí de mal uso de su poder como presidente para engañar a la gente. Muchas Bueno, gracias. Rosita, gracias, Rosita, muy amable. En cuanto a la primera pregunta, pues magnífico, ¿no? Que es el tema de la tecnología y que se debe desarrollar, digamos, en todos los países alrededor del mundo, ya nos encontremos en vías de desarrollo o no, porque es lo que demanda la actualidad, que es la aplicación de la tecnología y pues obviamente en lo que es un plan de desarrollo, que es el plan de gobierno del candidato y luego materializarlo en un plan de desarrollo para los 4 años, que es el GPS, que es la hoja de ruta del presidente y por supuesto, pues digamos que ahí no es necesario modificaciones de constitución ni de ley, sino simple y llanamente
eso sí se puede hacer a través de actos administrativos para el mejoramiento de lo que es la instrumentalización del plan de desarrollo y la contextualización misma a través de la tecnología. En cuanto a lo segundo, pues sí, la Constitución lo manifiesta, es decir, y eso lo manifesté yo acá. El presidente, como otros altos dignatarios, tiene un foro especial y lo acabé de mencionar en la presentación. En primera instancia, los delitos cometidos por este lo conoce la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y luego ante el Senado, y cuando ya supera el tema de los delitos, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Por eso que yo manifestaba que eso es uno de los puntos que más adelante, cuando se salga de esta polarización, se debe cambiar y modificar para que el presidente sea investigado y sancionado por personas con experiencia en el tema, a través de magistratura, a través de magistrados, de una corte especial compuesta por magistrados y no por políticos. Esa es la triste realidad que nosotros tenemos en el país. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, Alexandra. Gracias, buenas noches. Tengo una pregunta. Ahora mirando noticias, el presidente dice que es que a él le quieren dar un golpe de estado porque lo están acusando pues las mismas personas del Congreso. ¿El presidente puede hacer esa afirmación? Me pregunto yo, es que lo mismo que dice Rosita, él está utilizando mal las cosas que suceden todo como a su favor. ¿Eso no le implica alguna sanción? Pues es que mire, Alexandra, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias. Existen unos parámetros que se denominan judiciales y otros parámetros que se denominan éticos como tal. Entonces, cuando son presidentes populistas de esta índole y con un rasgo autoritario, siempre ocurre alrededor del mundo lo mismo, en el cual los presidentes de estas características siempre salen echándole la culpa de todos los infortunios y el de mal gobierno a la luna, al sol, a los yanquis, a la oligarquía, etcétera, como tal. Debería ser, Alexandra, debería ser iniciársele un proceso ético en la comisión de acusación, porque eso hace parte también de las actividades de control político que hace el Congreso de la República. Eso le corresponde al Congreso de la República, pero ¿cuándo hemos visto que aquí a un presidente de la República se le haga ese tipo de control polítito o se le inicie una investigación y termine con un juzgamiento? Nunca. ¿Por qué? Porque están manejados por políticos. Entonces, por eso vuelvo y digo, se amerita en un futuro, cuando termine la polarización, a hacer una reforma para que ese fuero, no solamente al presidente, sino a los congresistas y a los magistrados, sea objeto de una revisión, una investigación y de un sistema sancionatorio a través de un alto tribunal que no tenga nada que ver con política, porque es que realmente lo que los juzgan y los investigan son políticos y, entre otras cosas, muchos del mismo partido de gobierno. Entonces, eso es un círculo vicioso que debemos romper en algún momento. Entonces, por eso pueden salir a despotricar, pueden salir a decir lo que quieran y no pasa absolutamente nada, porque quienes hacen el sistema de pesos y contrapesos son los mismos políticos en el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Mi coronel Caicedo, muchas gracias. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Mi mayor. Bueno, entonces vamos con Eduardo Carrillo, por favor. 2 minuticos. Buenas noches, muchas gracias por darme la palabra. Yo realmente iba a preguntar lo mismo que ha dicho Eduardo también, mi colega. Realmente, ¿cómo podemos consentir que un presidente con todo lo que tiene detrás automáticamente pueda llegar a presidente de la República? Pues no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, eso sería una de las cosas que creo que sería el primer orden del día para poder cambiar directamente la Constitución o parte de los artículos de la Constitución. Y segundo, también han hablado también otras personas que realmente la mentira, etcétera, etcétera, y todo lo que representa directamente esta parte, digamos, de estos personajes, pues automáticamente deberían de ser motivo para que
el mismo legislativo lo separara de sus funciones. Punto número 3. Y luego quería aportar directamente al tema de la policía que se ha hablado aquí. Yo creo que la policía podría ser representada, una parte de la policía podría ser otro cuerpo mixto en el cual estuviera totalmente, que fuera civil y militarizado, con lo cual podría ejercer las dos funciones y realmente apoyar directamente tanto a la parte militar como a la parte civil. Creo que eso en otros estados, en otros países con el que yo estoy, por ejemplo, existe, funciona muy bien y además funciona a la perfección porque hace una serie de trabajos que realmente ni las fuerzas militares lo pueden realizar ni la policía civil tampoco lo puede desarrollar. Gracias. Gracias, Eduardo. Mi coronel Caicedo. No, pues ese es un concepto muy particular de Eduardo. Corre- Como tal, digamos que sí, hay algo otros países que tienen un sistema que es intermedio como lo tiene Venezuela y lo que creó México, que es una Guardia Nacional. Y eso también ha estado en boga acá, pero realmente en materia de manejo de lo que es el tema de seguridad ciudadana, que es lo que maneja la Policía Nacional, Colombia es, digamos, ese ejemplo a nivel de Latinoamérica en el manejo que desarrolla contra los grupos y bandas criminales, contra la delincuencia común, en el manejo de tipo contravencional, etcétera. Es decir, lo ha venido haciendo muy bien. Y eso es lo que han querido cambiar y no han podido porque siempre que existe una desmovilización, siempre piensan en que se acabó la guerrilla, se acabó el conflicto, entonces hay que disminuir la fuerza militar y hay que acabar con la policía y hay que convertirla en una institución netamente civil, lo cual no obedece a un contexto real porque si, inclusive si en este momento habláramos de que se desmovilizaran todos los grupos que se consideran insurgentes y al margen de la ley como tal, el tema del posconflicto, inclusive en algunas ocasiones, es más complicado que el mismo conflicto. Entonces, eso hay que verlo y manejarlo con, como lo dice mi coronel Villamarín, con mucho tejido y filigrana. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Gracias, señor coronel Caicedo, por su ilustración sobre la Constitución, siempre tan importante. Quisiera hacerle una pregunta y es sobre el empleo de la palabra instituciones. Eh, ¿A qué entidades se aplica esta palabra? Me explico. Pregunto, por ejemplo, Queremil es una institución, CASUR es una institución, los veteranos son una institución, Acore Nacional es una institución. Gracias. Qué pregunta tan interesante, mi coronel Carvajal, y es bien importante. No hay que olvidar que dentro del concepto de Estado nosotros hablamos de aparato institucionalizado. Entonces, todas las acabo de mencionar, mi coronel, son instituciones y si pertenecen a lo que se llama el Estado como tal, son instituciones públicas, porque también pueden haber instituciones de índole privado como un tipo de organización, con unas características especiales, con unos fines especiales. Pero todo lo que acaba de mencionar, siempre y cuando pertenezcan al Estado, son instituciones. Son instituciones tanto el Ministerio como el Departamento Administrativo, como el Ejército, la Policía Nacional, como CREMIL, como CASUR, etcétera, etcétera. Muchas gracias, mi coronel Caicedo, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel, ¿me escucha? Perfecto Perfectamente y bien. claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias a mi coronel Caicedo por tan excelente exposición como todas, a mi coronel Villamarín y a los compañeros alumnos que participamos en esta cátedra. La verdad, la pregunta que iba a hacer, pienso que está ya respondida con las preguntas que hizo la doctora Rosita y la doctora Sandra, creo. Alexandra, sí. Alexandra. Y entiendo que
al señor presidente, ya lo dijo mi coronel Caicedo en su exposición, el deber ser, el deber ser es que lo investigara una corte en dos instancias y no que lo investigaran los partidos políticos que finalmente son los que componen el Congreso. Y he entendido que, digamos, el hito o el problema o el cuello de botella es por el fuero. Como esta cátedra lleva por objeto que en caso de que haya una constituyente, estemos preparados para ello. A mí me parece que un perjuicio grandísimo es el fuero a todos los funcionarios que con ese fuero arropan todos los delitos y no se le pueden investigar. Entonces es para tener en cuenta dentro de nuestra preparación para la constituyente de quitar por favor el fuero. Puede ser una expresión grande y que pueda parecer salida de tono, pero me parece que ese fuero es lo que ha llevado a que se cometan delitos que no se pueden investigar. Muchas gracias, es mi exposición. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Caicedo. Tiene la palabra entonces mi sargento mayor Elías. Mi sargento mayor Elías se retiró. Bueno, entonces vamos a dar lectura al Facebook. Dice, muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias al señor coronel Caicedo por su cátedra. Tomando como referencia lo que ha sucedido en la práctica en los casos de los expresidentes Samper y Santos, es claro que el mecanismo para juzgar está diseñado para que no prospere. ¿Visualiza alguna posibilidad que en esta ocasión las investigaciones contra Petro prosperen? Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Pues, mi coronel, no, ya está respondida. De hecho, esa pregunta y ya varios de los asistentes también la han absuelto, y es que es un círculo vicioso que hay que romper. Mientras subsista ese fuero especial y una investigación por cuenta de los mismos políticos, pues digamos que ese sistema de peso y contrapeso se rompe como tal. Para esta situación en particular, sí amerita, como lo dijo mi coronel Sandaña, es un tribunal de magistrados que los investigue, los acuse y los sancione como tal, que sea totalmente a ese contubernio que existe del tema de mermeladas, el tema de plata, el tema de política. Obviamente que en un país donde haya corrupción, pues siempre, y los jueces y los magistrados no están exentos de no incurrir en corrupción, y los ejemplos lo vemos muy a menudo, inclusive con magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso sería una solución a este particular, porque ya se cierra el círculo de lo que es lo político, la politicaría, y se va a los campos de lo jurídico, al campo de la experiencia, al campo de un proceso judicial como tal. Gracias, mi coronel. Finalmente tenemos, no sé si mi sargento mayor Elías ya solucionó su problema de micrófono, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra entonces a mi doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. ¿Tampoco? Bueno, parece que tienen problema los dos. Mi coronel Caicedo, hemos terminado la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por lo que nos ha dado como respuesta a las mismas, y en este gran día de cátedra, de academia para
nosotros que necesitamos saber, como todo el pueblo colombiano, acerca de la Constitución y lo que posiblemente nos vaya a suceder en caso de que se cambien o modifiquen muchos de los artículos que están contemplados actualmente en la Constitución. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Villamarín para su parte pertinente y, eh, y si no, aquí hay como una mano levantada. Ah, no. Sí, hay una mano levantada que es Nicolás Carvajal. Mi coronel Carvajal tiene una mano levantada. Por favor, adelante. Gracias, coronel. Una pregunta, señor coronel Caicedo. Me parece que en los Estados Unidos existe un tribunal de magistrados con esas características que usted lo menciona. Quisiera saber si lo existe allá en ese país de Norteamérica. Sigue, gracias. Sí, 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 claro, mi coronel. De hecho, mire a cómo tienen a Trump en el banquillo de los acusados. Ah, ok, ok. Bueno, listo, Gracias. mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel Carvajal, mi coronel Caicedo. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. No, qué gracias. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho con usted. Mi Gracias, mi coronel, muy coronel, amable. gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, somos completamente de sus eh, enseñanzas y participación también con las conclusiones del día de hoy y la bendición para el día de mañana. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muy amable. Muchísimas gracias a mi coronel Caicedo por nuevamente traernos aquí y colocarnos sobre el tapete, sobre la mesa, sobre el conocimiento, la información exacta, verídica, muy ajustada a la jurisprudencia, muy clara para no elucubrar. Lo que vimos hoy es fundamental, le dio mucho énfasis a las funciones, atribuciones, limitaciones que tiene quien ejerce la presidencia de la República. Ahí hay un teclado sonando y nos interrumpe. Le pido por favor que teclee cierre el micrófono para que no nos interrumpa. Eh, Como vemos de todo esto que aprendemos hoy, normas no faltan. Las normas pueden ser hasta suficientes. Puede que estén erradas, en algunos casos como el planteamiento que hacen algunos de ustedes de cambiar la entidad que juzga al señor, a la persona que ejerza la presidencia de la República. Y en eso hemos coincidido todos. Pero es que hay un tema más complejo que es la ética política, el deber ser en la política. Y esa ética política va constituyendo un círculo vicioso que se va juntando con los partidos políticos. Y no nos cansamos de repetirlo que el problema está ahí, porque se acomodan unas personas que creen que son los dueños del balón y que, por ejemplo, cuando se comienza a construir un partido político, se nota desde el principio quiénes son los que creen que tienen más saliva para coger más harina o que piensan que el que primero se arrodilla es el primero que se confiesa y entran pensando es en sacar sus ventajas personales, no las nacionales, ni mucho menos las institucionales. Entonces creemos que el paso más perentorio en todo esto es fortalecer institucionalmente los partidos, es fortalecerle la doctrina, la reglamentación, los principios sobre los que fundamentan sus acciones, la organización que tenga y desde luego que tengan una militancia sólida, porque si estuviéramos en un mundo no perfecto, sí estructurado, no, un partido no permitiría que una persona salga a cometer la cantidad de barrabasadas que cometen nuestros dirigentes, sino por el contrario sería el primero en impedirlo. Pero si se le llegara a colar, entonces también sería el primero en pedirle la renuncia. Eh, en Inglaterra no es perfecto, pero aquí analizamos hace unos meses el caso de la primera ministra Liz, que no se la perdonaron y falló, y fue el mismo partido conservador de Inglaterra el que le pidió la renuncia y tuvo que irse
Claro, allá es un sistema de primeros ministros y tiene otra mecánica, pero el mensaje está ahí, que son los partidos los que hay que fortalecer. Entonces, como la idea de la fundación y que ustedes la comparten es que creemos algo proyectado en el tiempo, no de 4 años, de 2 años, ni con politiqueros oportunistas, es que coadyuvemos entre todos a formar esa mentalidad, porque de resto seguimos repitiendo lo mismo. En cuanto a las enseñanzas que nos deja mi coronel Caicedo, pues ya lo hemos dicho varias veces, nos está aplicando permanentemente una dinámica, una metodología, una pedagogía, que entendamos que las leyes son como son y no como uno quisiera que fueran, porque entonces entraríamos en el campo de la especulación personal. Se hacen de una manera consensuada y es para respetarlas y para cambiarlas en el mismo mecanismo en que se producen. Pero entonces hemos pasado es a las manos, a la violencia, a la imposición, a la trapacería, y eso tiene un fondo, falta de cultura política. Hemos dicho también, lo ha dicho mi coronel Caicedo aquí, que las entidades del Estado están obligadas a educar permanentemente a sus funcionarios sobre lo que es la Constitución Nacional, las responsabilidades, los alcances, los procedimientos, etcétera, todo lo que contiene la Carta Política. Estamos seguros, sin exagerar, que si se le hace un examen académico no tan riguroso, sino general, desde el señor Petro hasta el último funcionario de la Casa de Nariz, y desde el señor Petro hasta el último funcionario de los ministerios, incluido el de justicia, sin dejarlo sacar libro para consultar, de pronto nos llevaremos la sorpresa que muchos de ellos pierden el examen en conocimiento constitucional. Y son los que supuestamente están para que manejemos o que para que manejen el país con base en esa carta política. Entonces, la tarea es larga, no podemos parar aquí, hay que seguir difundiendo y seguir trabajando en esta construcción. Pues mi coronel Caicedo, de nuevo nuestro agradecimiento, le paso la palabra para que usted haga el cierre y para que nos diga qué día de la semana entrante nos puede acompañar para continuar con este ejercicio tan enriquecedor, tan interesante y tan necesario para los colombianos. A todos feliz noche, que Dios nos bendiga y le paso la palabra para el cierre a mi coronel Caicedo. Bueno, mi coronel, muchas gracias por sus palabras y le cuento que en la medida en que uno avanza en este análisis muy somero, por cierto, constitucional, se van viendo cositas que se hacen necesario modificar, se hacen necesario cambiar, no dentro del contexto, digamos, politiquero, sino dentro de un contexto de servicio social. Y dentro de ellos está lo que vimos el día de hoy, porque, como siempre he dicho, una norma se hace cuando surge una necesidad y de la misma manera desaparece cuando desaparece esa necesidad. Y nosotros estamos viendo situaciones muy particulares que hacen necesario el cambio. Lo dije yo, por ejemplo, en el tema de relaciones internacionales, esa autonomía que siempre habían sido mesurados en el tema de rompimiento de relaciones internacionales, que han sido muy pocas veces, quizás Eduardo y mi coronel, que son historiadores, lo pueden ratificar, para llegar a este caso que se nos presentó simple y llanamente por ideología. Entonces, esa es una situación que se hace necesario asegurar en el sistema de pesos y contrapesos. Y otro que lo vimos la vez pasada con el tema legislativo, pero con el tema del ejecutivo, es el sistema del fuero especial. Ese sistema del fuero especial se debe acabar a través del sistema que pasa por el Congreso de la República, porque eso es un circo, eso es una burla para la sociedad colombiana en el entendido de que un político que no tiene ni siquiera conocimientos jurídicos juzgue y acuse y otro lo reciba y haga las veces de sentenciador como tal, que es el Senado de la República. Eso se debe ir a instancias judiciales y si quieren un fuero especial que lo hagan un tribunal especial para ese caso o en el seno de la Corte Suprema de Justicia que se cree una sala especial para aforados como lo existió en un momento determinado de la nación y sería, digamos, un poco, sería imparcial y no parcial como lo tenemos hoy en día. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que manejar hacia el futuro para que se vaya decantando el tema de la ética y para que se vaya eliminando el tema de la corrupción.
No, mi coronel, yo creería que entre miércoles y jueves de la semana entrante estaría bien. Bueno, entonces dejemos la miércoles. Bueno, entonces a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Coronel,